Buenos días. Buenos días. Como le manifestaba ayer, yo no soy intelectual, no soy profesional, no soy académico, soy un campesino raizal del municipio de Los Palmitos. En primer lugar, los agradecimientos al Banco de la República y al profesor Víctor Negrete por esta importante oportunidad que me han brindado al invitarme a colaborar con ustedes, a intercambiar puntos de vista, a dialogar para la búsqueda del camino en la lucha de que tengamos una Colombia mejor. Ayer les decía de que yo no soy partidario de que continuemos imitando el modelo de educación elitista, donde los conferencistas intervienen y nosotros estamos a la expectativa, como un recipiente que se llena, como una olla, decimos nosotros, hasta que se sature. Sino que debemos es abrir un diálogo, porque cada uno de nosotros somos unos cerebros, somos unos talentos, y eso era precisamente el doctor Orlando Falcón, un talento. Y muy importante, yo creo que de los más valiosos que ha tenido nuestra nación, la sociedad colombiana. Entonces, la charla tiene más que una exposición, unos interrogantes. En primer, la parte sobre la memoria de Fal Borda y de su trabajo y su lucha está al final. ¿Por qué al final? Porque precisamente de ahí es que vamos a arrancar en esta nueva etapa histórica para el trabajo que necesitamos adelantar. Aquí un compañero estudiante, al preguntarle a la doctora Johanna sobre el problema de la lucha por la tierra, decía que varias décadas el conflicto social rural en Colombia por efecto de la tierra es histórico. Inició desde el mismo momento en que los españoles penetraron a nuestro territorio. Comenzaron a despojar a nuestros indígenas, no solamente de su tierra, sino también de sus pertenencias. Y continúa con los campesinos en demanda, en la lucha por una reforma agraria. O sea, no es un problema de hoy. Lo que sucede es que después de tantos años de conquista y de colonial, y hoy después de 200 años supuestamente de independencia y de autonomía nacional, no lo hemos superado. Y ahí viene el primer interrogante, y dice así: sin propósito de polemizar ni de herir susceptibilidades personales o políticas, o si realizamos un parangón entre los niveles de desarrollo que han tenido otros países que hace solamente unas pocas décadas eran colonias y que cuentan con menos recursos naturales que nosotros, hoy han ingresado al círculo de los países industrializados o emergentes. Pero nosotros, Colombia, con tantos recursos que hemos venido dilapidando, estamos estancados. Entonces, ahí viene el interrogante: ¿por qué razón, si nosotros que tenemos recursos suficientes para emprender nuestro propio desarrollo, tenemos que estar hoy, por ejemplo, importando tecnología y que no hemos sido capaces ni siquiera resolver el problema del desarrollo de nuestro sector primario? Y nosotros entramos al círculo de los países industrializados en el momento en que nuestros técnicos, ahí sí, se metan en la cabeza que nosotros no superamos el subdesarrollo
mientras no desarrollemos la industria pesada. Eso han hecho los países que hoy están en el círculo de las grandes potencias, porque desarrollaron toda su industria pesada. Nosotros vivimos importando tecnología que en la mayoría de los casos no concuerda con las necesidades del desarrollo que tenemos que adelantar en nuestras regiones. Colombia es un país de regiones y un país multicultural. Yo le decía al doctor Emerson que efectivamente el desarrollo nacional de tipo estratégico tiene que tener unas líneas generales, pero que ese desarrollo se tiene que aplicar de acuerdo a las características sociales, económicas, culturales de nuestras regiones. Si no, el desarrollo no funciona. Entonces, el desarrollo nacional no es una tabla rasa o una avenida que le vamos a aplicar todas las reglas y todas las metodologías en nosotros. Eso tiene que ser diferenciado. Y así tiene que ser la investigación. No es lo mismo hacer una investigación en el medio de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos afrodescendientes y de los campesinos. Son totalmente distintas, lo mismo que en los sectores académicos. Por eso yo critico de cómo, y ahí está la grandeza, la importancia de Orlando Gorta, que a diferencia de la academia, que resaltan mucho más los valores de la cultura, de las luchas que hicieron los españoles acá y lo que hicieron con nosotros, pero yo no encuentro en un libro que resalte la importancia, la lucha, el progreso que nosotros habíamos venido adelantando desde nuestros primitivos. Hoy nosotros estamos por debajo del nivel de desarrollo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, las etnias zenúes, cómo tenían unas asombrosas obras hidráulicas en lo que hoy es el San Jorge y el Bajo Sinú, y que nosotros, en vez de haber adelantado los colonizadores españoles ese tipo de obras hidráulicas, lo que hicimos fue que las destruimos y hoy estamos, como anotaban los compañeros de ayer, inclusive sin aguas, porque todos nuestros manantiales, nuestros humedales, nuestros ríos, nuestras ciénagas han sido desecadas para la extensión territorial, para el fomento de la ganadería extensiva, que no es rentable ni siquiera para los propietarios de las ganaderías, mucho menos para el país. Entonces, ese es el reto que tenemos. Entonces, yo considero que frente a este primer interrogante, pues quiero escuchar a los compañeros. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Octavio Camargo, vengo de la institución educativa Cristóbal Colón, de CRT. Bueno, más que una pregunta, es una especie de comentario. Usted ahora, en su ponencia, nos estaba relatando de las malas decisiones que hemos tenido. ¿Por qué los países que no tienen materias primas han progresado? En cambio, nosotros que tenemos somos uno de los países más ricos en cuanto a la biodiversidad del mundo, no la sabemos aprovechar. En cuanto a eso, pienso que más que malas decisiones y eso, es precisamente la política que le ha tocado a este país. Precisamente las malas decisiones vienen de allá, de la clase dirigente. Pero, más que de la clase dirigente, nosotros mismos tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque nosotros escogemos a esas personas y después, cuando votamos por ellas, nos lamentamos. Y a pesar de que nuestra investigación tiene una línea ambiental, abarca todos los puntos de vista. Entonces, la pregunta mía sería, ¿cómo buscarle solución a Colombia
desde el enfoque de Orlando Fabota, de la IAP, de su metodología, de su manera de pensar, para que ya no sigamos pisando en terreno blando, no sigamos cometiendo los mismos errores que siempre hemos llegado a cometer. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Eileen García, vengo de la Institución Educativa Cristóbal Colón de los Venados y mi pregunta para el señor aquí presente es la siguiente. Bueno, sabemos todas las situaciones que le ha tocado vivir a nuestro país. Como lo mencionábamos en la ponencia de ayer, se han venido desgastando todos esos grandes recursos que posee nuestro país. Usted hablaba de crear nuestra propia tecnología, o sea, de avanzar en ese sistema tecnológico. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos lograr este objetivo de crear nuestra propia industria sin dañar el medio ambiente? Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Fernando Álvarez, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Lo que usted posaba sobre el problema de la tenencia de la tierra y cómo nosotros nos hemos quedado en su desarrollo, yo entonces me remonto a lo que fue la apertura económica que se dio desde el gobierno de César Gaviria. Desde ahí vienen todos nuestros problemas, desde que dejamos entrar industrias extranjeras y no nos dedicamos a producir nuestros propios recursos y dejamos a un lado a la producción campesina, entregándole todas las tierras y despojándolos para entregárselas a las grandes transnacionales. Hecho que se vive hoy día, las problemáticas sociales que se están presentando hoy, más que todo en Catatumbo, Tibuto, esta zona, en donde se están dando disputas, simplemente reclamando el derecho de la tenencia de la tierra y para que las grandes multinacionales no se apropien de esta. Entonces sería más que todo, depende de nosotros, claro está, pero más que palabras, tenemos nosotros que comenzar desde nuestras universidades, en nuestros institutos, colegios, etcétera. Es como hacer una especie de historia local, de historia Colombia, averiguar quiénes son los que poseen la tenencia de tierra, de dónde proviene esta problemática, de crear centros de estudio, no solo que se queden en universidades también, sino de irlas comentando con nuestros vecinos, con nuestros sistemas de juntas, de comunas, etcétera, para ir a crear un pensamiento crítico, para ver de qué manera entonces nosotros podemos crear esos nuevos medios que nos permitan a nosotros recuperar estos espacios para seguir creando, entonces pensar para ver si cambiamos este modelo económico y para ver nosotros cómo aportamos para el cambio en nuestra sociedad que justamente lo merece ahora más que nunca. Ya planteaba que como Colombia, que tiene costas sobre 2 océanos, que tiene las mejores tierras y más fértiles que muchos países del mundo. Para nosotros y para mí en particular, yo concibo de que debe darnos vergüenza que hoy tengamos que estar importando alimentos a más de 10 millones de toneladas anuales, siendo que tenemos un talento humano con vocación, con experiencia y manejo de este tipo de cultivos. Ese cambio de modelo es precisamente lo que hoy nos tiene en las condiciones que están. Con relación a la pregunta, ahí viene precisamente el conocimiento de qué es lo que tenemos que realizar. Que decía que los recursos se vienen dilapidando. No solamente los recursos mineros, los recursos marinos, los recursos hídricos, maderables. Hasta donde yo estoy informado hoy, los servicios de acueductos no están en manos de colombianos, sino de multinacionales extranjeras. La explotación maderera irracional que se viene haciendo ha contribuido al deterioro ambiental, al daño ecológico, al calentamiento global. Y nosotros vivimos de manera pasiva
y no protestamos frente a eso. El caso que planteaban los compañeros ayer del desecamiento de las ciénagas, de los humedales, el bajo nivel de los caudales de los ríos, obedece precisamente a la deforestación a que hemos sometido a nuestro país y al daño ambiental y ecológico que hemos causado, destruyendo nuestros bosques, nuestra fauna y la flora. Entonces, el desarrollo que tenemos que implementar es un desarrollo humano concordante con el mismo mantenimiento y desarrollo de los recursos naturales, que en vez de agotarlos tenemos que seguirlos multiplicando. Hay recursos no renovables y ahí es a donde está el daño. Y viene el caso del petróleo, por ejemplo. En un artículo que está inédito y que está titulado "La política petrolera de nuestros gobiernos es la vena rota por donde se desangra uno de los más importantes recursos de nuestro país". ¿Y eso a qué se debe? Precisamente a nuestra clase dirigente, que yo planteo que ha venido de espaldas al desarrollo del país. No sé si por egoísmo o por falta de visión de futuro o por falta de pertenencia, de conciencia nacional y colectiva. Ahí es que está el papel que tienen que jugar ustedes, que se apropien de la historia. Para mí es lamentable que en nuestros pénsumes, tanto primarios, secundarios como universitarios, se haya suprimido la materia de la geografía y la historia, precisamente para que nosotros no tengamos conocimiento de nuestra realidad, de qué nos pertenece, porque es precisamente la geografía la que nos dice qué es nuestro país, cuál es el territorio que nos pertenece. Y es la historia la que nos enseña a tener sentido de pertenencia, conciencia de patria. Y esa precisamente es la que yo planteo que posiblemente nuestra clase dirigente no ha tenido, y por eso las dificultades que hoy tenemos, que ocultando intereses de otra índole ajenas a los intereses nacionales, han entregado todos nuestros recursos. Yo consigo que no es posible que en el caso de la industria petrolera y ahora de todos nuestros recursos mineros, pues al comienzo los contratos de asociación de la nación con las multinacionales eran a 30 años. Luego se elevaron a 50 años y luego en la administración del general Rojas se llevaron hasta 60 años. Y aún así en esa época teníamos una participación en la explotación del 16%. O sea que de cada 100 barriles de petróleo que se explotaban en el país, Colombia tenía participación con 16 barriles, que no eran suficientes para las necesidades de la nación, pero era un aporte. Hoy ya no es ni siquiera un 16%. Yo oigo todos los días a nuestro presidente hablar que se alegra porque hemos superado la barrera del 1.000.000 de barriles de petróleo diario, pero según las informaciones que tengo, y que me rectifiquen los que tengan más conocimiento de esto, nos alegramos con solo 16 centavos de cada peso que se producen, dizque por regalía, si es que
A nosotros no nos tienen que regalar nada, porque precisamente los recursos son nuestros, son nacionales. Entonces, ¿qué tal si, en comparación con otros países que tienen participación en estas explotaciones, entre un 25 o 30% en la participación de la explotación de estos recursos, ¿cuántos recursos? Échenle ustedes lápiz. En esta semana pues el petróleo se está vendiendo entre 88 y 90 centavos de dólar por barril de dólar. Eche cuántos serían los miles de millones que nosotros obtendríamos, con los cuales se entraría a resolver muchos de los problemas que hoy nos afectan. Pero sucede que en vez de estarnos beneficiando por estos recursos, yo digo que solamente de vez en cuando en estas empresas, como sucedió ahora con Pacific Ruriales por allá en las zonas del sur, que hay una huelga de los trabajadores, se impide el fluir de estos recursos que jamás volvemos a ver hacia lo desconocido, que no sabemos hacia dónde van, a quiénes benefician, y nosotros acá sumidos en la miseria, con los más altos niveles de pobreza, de miseria y de desnutrición en nuestro pueblo. Ahí está la importancia del conocimiento de la historia que deben tener ustedes hoy, para que asuman con responsabilidad, con compromiso, el desarrollo de este país, la dirigencia de este país. Porque yo considero que la dirigencia actual que tenemos nosotros está a espaldas de la nación y sirviendo a otro tipo de intereses. Solamente ustedes, con conciencia crítica, con conciencia de patria, con conciencia colectiva, pueden transformar las condiciones de vida en este país. Como yo sé que don Jesús conoció mucho a Orlando, sí me gustaría conocer cómo percibió usted como campesino a ese intelectual. Básicamente una pregunta. El punto que viene anota, dice: reafirmo que no es para polemizar ni criticar por criticar. Son mis reflexiones como campesino. Y como campesino veo y saludo con beneplácito el método de investigación y acción participativa que adelanta el doctor Orlando Carbonell. Porque esta metodología nos interrelaciona con la gente, con el territorio, con la historia, porque escuchamos a la gente, porque aprendemos de y con la gente, y este aprendizaje nos enseña a conocernos, quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho y cómo, y lo que hemos hecho, para qué nos ha servido y nos pueda servir para retomar el rumbo si es que lo hemos equivocado. Por todas estas reflexiones y mucho más que no expongo en estas líneas, por falta de espacio consigo y resalto la importancia, la trascendencia y rindo un homenaje de reconocimiento al talento, a la memoria, al trabajo. A la lucha del doctor Orlando Carbonell y a todos aquellos que en diferentes momentos de la historia se impusieron ese propósito como fruto de su anhelo de progreso, de estudio, independencia y amor de su vida. Entonces, Orlando Carbonell no era el académico que iba a investigar detrás de los libros, sino que era el hombre que iba a consultar con la gente, con la experiencia, con el conocimiento ancestral
de las comunidades. Yo le decía a la doctora Iván anoche que leyendo el libro de Pal Borda, la historia doble de la costa, él habla de los habitantes de ladera. Pero ¿acaso por qué vivían en las laderas? Por lo que ustedes mismos expusieron ayer. Ese es otro reto que tiene la sociología, desarrollar ese concepto de Orlando Pal Borda. Yo recorriendo este país encuentro que la inmensa mayoría de nuestros pueblos y caseríos son lineales. Por ejemplo, el caso de Palmito, mi patria chica, tiene 119 casas y es una sola calle. ¿Cuál es el origen de ese origen lineal de nuestros pueblos? Pues el latifundio, la falta de espacio para urbanizar, o sea que no es un antojo. Entonces Palmito está aquí, de aquí para allá está el latifundio, y aquí para acá está el latifundio, a 2 metros de cada uno de los corrales de las casas. Y de ahí comenzamos precisamente nosotros el trabajo de la lucha por la defensa de nuestros recursos y de nuestro ambiente y de nuestra salud. Porque todo eso los latifundios eran algodón, y la avioneta venía aquí, y aquí se levantaba y bajaba aquí nuevamente, sin cerrar las boquillas de la avioneta, y se pasaba todo ese poco de veneno por encima de ellos. Entonces todo ese daño que se ha venido causando al país, ese daño que se ha venido causando a nuestra nacionalidad, a nuestros habitantes rurales y al conjunto del país. Y eso está sucediendo hoy con los centros mineros. Ustedes tienen conocimiento aquí en Córdoba. ¿Qué está pasando con Cerro Matoso? ¿Qué está pasando en las aguas de Virico, en el Cesar? Y así, en el Chocó, por ejemplo. Aquí en el Bajo Cauca, en la Mojana, con la extracción de oro del norte antioqueño. Entonces, pues, la gente también ya han resultado centenares de habitantes, pues, con mercurio y todo eso, pues, eso es un químico que está atentando contra la salud. Inclusive ya hay familias ya con generación de los fetos, y todo eso son efectos dañinos del supuesto desarrollo que venimos nosotros implementando en el país y que nos ha venido manteniendo nuestra clase dirigente. Joan dijo que se interpreta que el campesino nuestro es más que todo oral, él no escribe, que él no sistematiza. Yo pregunto, ¿es esto cierto? Y si es cierto, ¿por qué razones? Precisamente, en gran parte sí. Precisamente de ahí está el problema de mis alcances, porque fui cuidadoso en eso y eso me lo infundió mi padre. Yo tuve que trascender al escenario de la política teniendo solamente 8 años. Y esa es otra verdad que no se le ha dicho al país. En el informe que presenta el Grupo de Memoria Histórica se acerca a esa época. Mi papá era gaitanista. Mi mamá era sumamente religiosa. De Palmito a Corozal hay 40 kilómetros. Y yo acompañaba a mi madre. Todos los domingos salíamos a las 3 de la mañana de allá del poblado, en un burro. Y a las 6:30 estamos entrando a Corozal. Mamá va a venir a oír misa y yo la acompañaba. Pero me encontré con la sorpresa de un niño de apenas 7 años, de que a las 4 de la mañana ya estaba un sacerdote de apellido Caicedo incitando a los conservadores
para que mataran a los liberales porque eran ateos y masones. Entonces, un niño de 7 años, ¿qué conocimiento tiene de ateísmo, de masonerismo? Entonces, eso me golpeó tanto moralmente que más nunca vine a misa. Yo respeto todos los cultos religiosos, pero no me he alineado. Y luego, a través del conocimiento de la historia universal, me doy cuenta de las masacres realizadas por la misma Iglesia Católica con las famosas cruzadas. Y siguiendo más adelante me encuentro que en el mundo hay 6.600 cultos religiosos. Entonces, si Dios es uno solo, entonces ¿por qué hay tantos interpretadores del problema del Evangelio? Entonces a mí me parece también una politicaría en el seno de nuestras iglesias. Repito, soy respetuoso de todos los cultos, pero no me he alineado porque llevo ese resentimiento. Tanto el de las mentiras de las iglesias como las mentiras de nuestra clase dirigente. ¿Cuándo es que por simple hecho de que mi papá era liberal, tuve que acompañarlo 5 años, a partir de los 8 años, a escondernos en el monte para evitar la represión política contra los liberales, a partir de 1946? Por eso hoy yo estoy de acuerdo de que hay que trabajar duramente para el proceso de paz, porque repito, no son décadas, son siglos de conflicto que nosotros llevamos, y yo creo que ya basta. Entonces, aquella famosa frase que en el momento de que la iban a fusilar, en el cadalso La Pola, cuando ya se dio la orden para el pelotón de fusilamiento, y cómo son tan cobardes de que inermes, amarrados, vendados, se les disparó por las espaldas. Pero sin embargo La Pola alcanzó a decir: pueblo indolente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo a nosotros no nos duelen los conflictos de nuestro país y de nuestros semejantes, de nuestros compatriotas? Y no vamos a reflexionar. Yo creo que se llegó el momento en la historia que tenemos que reflexionar para la construcción de un nuevo país. Y eso nos corresponde a ustedes los jóvenes, con la cooperación de nosotros todavía, los vivientes, que podemos aportarle alguna experiencia. Entonces, bueno, se estaba pensando, cuando usted empezó a hablar, digamos, de los problemas de desarrollo en Colombia en general y en la costa en particular, de, bueno, cómo conecta uno con la obra de paz, por ejemplo. Y me acordé, pues, las razones por las que llegué hace como 10 años acá a la costa, cuando terminaba mi carrera de antropología, y fueron precisamente cuando yo leí la historia de la costa, uno de los conceptos interesantes de la cultura anfibia, y empecé a buscar un poco como que tenía, pues, que era eso de la cultura anfibia y cómo era que la gente vivía, digamos, en los términos en que Pablo se exploraba. Me di cuenta que la idea de la cultura anfibia era muy poderosa para entender precisamente el desarrollo y el arraigo del capitalismo agrario en la costa. Porque más que mostrar en qué consistía la cultura anfibia, lo que pasa estaba mostrando era cómo se estaba desintegrando, se estaba reestructurando en un contexto, digamos, de desarrollo agropecuario capitalista. Y bueno, entonces, cuando usted empieza a hablar, me traje con esos recuerdos a la mente y se me vino una charla que tuve en algún momento con un campesino aquí de Sinaloa hace un par de años, precisamente sobre esa idea de lo anfibio y demás. Porque está como esa idea de que lo pasado, o sea, cuando haya sido ese pasado, era mejor que lo que pasa ahora, que porque ahora está borrado, que porque ahora la concentración de la tierra es mayor, etcétera, etcétera. Y yo le preguntaba a él, bueno, y usted... bueno, entonces me decía, no, antes de Urra, la situación era mejor, vivíamos así. Y en un punto le preguntaba, bueno, porque en una parte del año trabajaban en la ciénaga, otra en la tierra, luego llegó Urra y se cambió. Y le preguntaba, bueno, ¿y a usted le gustaría volver a eso? Me dijo, no. ¿Y por qué no? O sea, es que si yo vuelvo a trabajar como trabajaba mi papá, me muero de hambre porque eso ya no da.
porque ya no es como antes, que esa era la base de la subsistencia. Ya no, si me pongo a trabajar en pesca, agricultura y demás, ya no me interesa, porque ya no da. Yo tengo que otras necesidades, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es que, digamos que esa idea de traer el pasado al presente, de que lo pasado fue mejor, a veces de pronto le funciona a uno cuando está viendo desde afuera, pero no para la gente, porque mucha gente ya no le interesa y tiene otras opciones de vida dentro de un modelo económico particular. Entonces, más que esto es un comentario y una pregunta, porque también quiero saber cómo desde su punto de vista, pues usted cómo ve como las expectativas de los campesinos de esta región. A veces uno cuando es, digamos, militante del movimiento campesino, piensa que la gente tiene que quedarse como campesina para toda la vida. Y yo creo que no, digamos que eso es una decisión personal y muchos campesinos no les interesa, digamos, el campo. Y más allá de lo terrible que pueda ser, digamos, las razones por las cuales no le interesa el campo, está una decisión personal de querer hacer una vida diferente en otros términos. Entonces, yo quisiera saber usted, que ha tenido como la vivencia propia de estar acá y de ver cambiar su región de diversas maneras, ¿cómo ve, digamos, esas expectativas de los campesinos con respecto pues, a su vivencia personal y a lo que hemos estado hablando hoy desde que Víctor empezó a charlar ayer, de cómo era el movimiento campesino, esa lucha campesina? ¿La gente le interesa todavía eso? ¿La gente le interesa vivir como en el campo? ¿O cuáles son como las expectativas? ¿No? Le dio al cabo en la cabeza. Me quedaba una parte sin responder el interrogante del profesor Víctor, y es que la persecución, el conocimiento de todos estos problemas fueron los que me arrojaron a mí a la política y a la búsqueda del conocimiento de la historia. En el esbozo general de mi trabajo de luchas campesinas y reforma agraria, yo planteo lo que les informé ayer, que yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela nunca. Yo no hice ni primero de primaria. En esa época, en los años 40, porque precisamente la escuela la había en Corozal a 40 kilómetros de distancia. ¿Cómo íbamos a participar los campesinos en ese momento en una escuela? Y ahí iniciaron nuestras labores de la lucha por la educación. Yo anotaba de que fue la NUG, con la acción de hechos de la tierra, la que dentro de los convenios que se hicieron en ese momento se planteó el de que en cada finca que adquirió el INCORA se constituyó una empresa comunitaria y ahí se le construyó una escuela. O sea, que fue la lucha de los campesinos la que llevó la educación al sector rural. Igualmente los demás servicios públicos. Allá en nuestro municipio, en este momento, no de la mejor manera, de la mejor calidad, pero nosotros tenemos en este momento, no solamente con agua, sino con electrificación rural, el 100% de las veredas del municipio de Los Palmitos. Y igualmente las vías, porque hemos hecho conciencia de la necesidad de ese tipo de desarrollo. Entonces, este conocimiento de la historia es lo que me empuja a mí a tener que tomar notas. El estudio que yo he realizado lo he dividido en 3 partes. La parte oral, precisamente la parte no escrita. Entonces yo hago un bosquejo general desde 1941 hasta el 2013. Todas las actividades que he cumplido yo en estos 60 años. La segunda parte, yo me vinculo a la actividad política desde el momento mismo en que se adelanta la campaña para la reforma plebiscitaria, y no me da vergüenza de que apoyé favorablemente la reforma plebiscitaria y la elección presidencial de Alberto Lleras Camargo. Y fue precisamente la reforma plebiscitaria, a mí me consta, porque ya yo tenía 22 años,
de que fue el momento en que las mujeres obtuvieron el derecho a participar en política. En esa ocasión las mujeres se acercaron a las urnas, no tenían cédulas, pero en las mesas de votación se llevaron unos formularios que se surtían en la misma mesa de votación y con eso votaron las mujeres. Pero de ahí nació precisamente el problema de la estigmatización, de la satinación de los dirigentes y las organizaciones de quienes discrepan de las políticas del establecimiento. La reforma plebiscitaria fue excluyente y de ahí precisamente es cuando nace la FARC por persecución política, porque todas aquellas organizaciones que quedaron por fuera de la reforma plebiscitaria ya eran consideradas subversivas, no reconocidas, no actores políticos sino delincuentes. Y ese error fue uno de los grandes errores que comete la reforma constituyente de 1991. Se dejó excluido a estos actores en conflicto, no reconociéndole el estatus político, para no negociar con ellos, sino eliminarlos. Entonces, el problema del desarrollo de nosotros, lógico, cambió totalmente el modelo, a pesar de que era excluyente, era empobrecedor con el problema de la apertura. La apertura nos cogió, como decimos nosotros vulgarmente, con los pantalones abajo, y así permanecemos con los pantalones abajo porque nosotros no tenemos capacidad de competir. Ahí viene lo que el compañero plantea, es de que hoy el campo no sea alternativa. A mí me consta, porque yo hice parte durante 16 años del Comité de Asesor de Política Agraria del INCOR en Sucre. Y el propósito de la reforma agraria de la Ley 135 de 1961, que no era una reforma agraria auténtica, pero ya se proponía, por un lado, vincular a los campesinos al desarrollo capitalista y que permitiera el desarrollo de la fuerza productiva capitalista en el campo. Al fracasar la reforma agraria, los campesinos quedaron sin alternativa. Recibieron unas tierras, pero ¿qué va a hacer un campesino con 8, 10 o 2 hectáreas de tierra si no tiene ningún tipo de apoyo por parte del Estado? Entonces, la tierra sola no produce y no es competitiva la producción que genera, porque no alcanza para suplir las necesidades de sus propietarios. De ahí que empieza el despojo de la tierra por parte de los intermediarios. En el caso particular de Sucre, la industria tabacalera, los campesinos se avanzaban por quintales de tabaco para poder cosechar sus cultivos de pan comer y pagaban con el tabaco. No lo pesaban. Ellos se hacían compromiso de un quintal de tabaco que en ese momento, en los años de 1940, valía 3 pesos un quintal de tabaco. El agricultor entregaba toda la cosecha y no alcanzaba a pagar los 3 pesos. Entonces el intermediario le volvía a refinanciar y se iba acumulando. Llegaba un momento en que ya era impagable la deuda y entonces le remataban la finca. Y ahí empieza, a partir de 1940, antes de la violencia, el despojo de la tierra de los agricultores. La reforma agraria en Sucre, con diferentes modalidades, y ahí vemos precisamente la falencia de nuestra democracia. En primer lugar está la falta de educación de la gente. En primero está una información verídica. Entonces, un pueblo desinformado, no educado, y esa vaina no es parte integrante de la sociedad ni de la composición del Estado. Está fuera de esa actividad. Entonces, nosotros los campesinos no somos
parte integrante del Estado, porque estamos fuera de las políticas estatales, porque aquí no hay políticas estatales sino de gobierno. Cada gobierno hace un ensayo con nosotros, nos engañan y no pasa nada. Entonces, esa no es la esencia de la democracia. Entonces, aquí en Colombia no solamente tenemos que luchar por nuestras libertades individuales, sino por la recuperación del Estado, de la contación que han hecho los que manejan el Estado en ese momento. Vea el papel que tenemos que desempeñar. Luego viene el modelo económico, que también es contrario a nuestros intereses. Aquí se nos ha implantado un modelo de desarrollo de crecimiento económico. Crecimiento económico no es desarrollo económico, porque el crecimiento es un modelo concentracionista, excluyente. O sea que los trabajadores y el pueblo en general no tienen participación de los ingresos, de la riqueza que genera ese tipo de desarrollo, porque no hay redistribución. La forma que se podría redistribuir estos ingresos es a través de la prestación de servicio, porque es la otra condición, la participación directa en el trabajo, pero cuando no hay trabajo recibimos la participación de los ingresos del Estado a través de los servicios, y eso es lo que tampoco tenemos en nuestro país. Aquí no hay servicios. Entonces, ese es otro de la valencia del modelo económico. Cada día hay mayor concentración del ingreso, de la riqueza. Por eso yo tengo reserva, anoche lo planteaba con la doctora Johan, con Pedro Santana, de que sí, nos hablan de que la salida es la innovación tecnológica. Yo sé que para elevar los niveles de productividad por unidad de producción hay que innovar tecnología. Pero como todas las cosas dialécticas tienen su contrario, el contrario del problema de la innovación tecnológica es que se genera empleo, pero no más. Esa es la otra parte del aumento de tecnología. Y saca a los trabajadores tradicionales, porque precisamente para la competitividad. Entonces, hay que producir calidad, lógicamente, pero también volúmenes. Y entonces nosotros como no producimos volúmenes, no tenemos capacidad de competencia. Cuando la apertura económica, precisamente de Gaviria, en la casa de Gonzalo Sánchez, nosotros analizábamos la situación de los efectos negativos de la apertura económica y decíamos que en Colombia solamente habían 3 empresas que podían entrar al mercado de la competencia, y eran Coltejer, Fabricato y la producción de zapatos de Bucaramanga. Pero ¿qué sucedía? Que tenía un aspecto negativo, y era el problema de que Fabricato y Coltejer producían telas de muy alta calidad, pero no de variedad de colores, y a los jóvenes les satisface el color. Igualmente con los zapatos, un par de zapatos 3 coronas vale hoy 300.000 pesos, pero un par de zapatos de palos y de estas gomas que nos ponemos ahora, puede que salimos ahí a la calle y si la calle tiene barro se nos queda en la calle, pero es que con 300.000 pesos nosotros podemos comprar 4 o 5 docenas de zapatos y todos los días estrenamos. Y ese es el problema de los jóvenes, porque nos han desculturalizado. A nosotros no apetecemos lo nuestro, sino lo extranjero. Nuestra cultura es extranjerizante, y eso es producto del modelo educativo que también nos han impuesto. Entonces, nosotros en otro documento que hemos elaborado allá, cuando digo nosotros es porque nosotros en Los Palmitos tenemos un movimiento comunal. Yo soy el representante legal de la Asociación Comunal de Los Palmitos, y nosotros tenemos nuestro propio plan de desarrollo,
y somos los que formulamos el plan de desarrollo municipal y el plan de ordenamiento municipal del municipio. Entonces estamos metidos ahí y entonces los candidatos tienen que concertar con nosotros las metas en cada periodo administrativo, qué tipo de obras son las que van a realizar. Y ahí estamos vigilantes. Todas esas son las tareas que tienen que comenzar a asumir ustedes y a desarrollar. Porque si no, esta noche oscura se prolongará por mucho tiempo. Entonces, no me van a decir ustedes, por ejemplo, mire, yo, esta camisa me la regaló el alcalde y es la primera camisa que me pongo de color. Mi ropa toda es de un solo color, porque precisamente no me he dejado culturalizar. Pero los muchachos de hoy, por ejemplo, mi papá era orgulloso, y yo también, de que cuando el pantalón se nos rompía por aquí por las rodillas y nos lo remendaba mamá, ya no nos lo poníamos porque era remendado. Y hoy, ustedes los jóvenes, con todo el respeto que me merecen, rompen los pantalones para ponerse los pantalones rotos. Eso. Entonces, y los pantalones, tanto los hombres como las compañeras mujeres, tienen bolsillos desde acá del tobillo hasta la cintura. O sea que son unos típicos payasos. ¿Y acaso esa es cultura nuestra? No es la cultura nuestra. O sea que nos han desculturalizado. Y por eso la historia tenemos que recobrar el conocimiento de la historia y retomar nuestra cultura, que es la que nos va a guiar en este nuevo proceso. Es más bien una complementación. La pregunta que voy a hacer es una complementación a lo que usted viene trabajando. ¿Puede decirse entonces que toda esta situación del campesinado obedece a los rigores del poder? ¿Cómo emprende el campesinado hoy en día en Colombia los rigores del poder? Nosotros venimos planteando de que hoy nuestros jóvenes, como son los que tienen que liderar nuestro proceso político, pues se tienen que preparar para eso. Pero no es que salen de aquí de la universidad y se van a servirle a otros intereses, sino que se tienen que preparar técnica, profesional, académicamente, para que sean ustedes los que lideren el nuevo modelo de desarrollo que necesita nuestro país para resolver los problemas acumulados durante 500 años. Entonces, el problema del poder en este momento es uno de los grandes retos que tenemos, precisamente porque no tenemos conocimiento de nuestros derechos. Y como no tenemos conocimiento de nuestros derechos, pues tampoco los reclamamos. Para nosotros es un derecho y para el deber es un deber hacerlos cumplir, cumpliendo con el respeto de nuestros derechos. Pero nosotros no exigimos cumplimiento de eso. Por ejemplo, el día de las elecciones, la ley de la Constitución de 1991 habló ya de voto programático, pero es que nosotros no votamos por programas. En el caso particular de Sucre y de los Palmitos, allá, ahora con este trabajo que hemos venido nosotros, es que gran parte de la gente está tomando ese tipo de funciones, pero la inmensa mayoría no, porque es que el movimiento comunal que nosotros dirigimos tiene 35 juntas de acción comunal legalizadas y somos 11.600 habitantes. Pero si un compañero de nosotros se lanza al consejo, no lo respaldamos, porque allá no respaldamos programas, sino cuál es el mejor postor, el que nos paga mejor el voto. Y mientras no cambiemos esa actitud, no vamos a ninguna parte. Nadie se pregunta qué me corresponde a mí aportar en la construcción de este proceso, sino qué me dan. Ellos me dicen, no, nosotros estamos de acuerdo con lo que dicen los compañeros, con lo que dice Chucho.
Pero es que nos da chucho y no nos tiene nada que ofrecer. Entonces ya vea, mientras no cambiemos esa actitud, esa mentalidad de que nos tienen que dar todo y que nosotros no seamos los actores de ese desarrollo, de ese proceso, no vamos a ningún problema. Mientras permanecemos así, estamos precisamente prolongando el dominio del poder por la gente que siempre ha vivido a costa de nuestro sacrificio, de nuestra ignorancia, de nuestra pobreza. Buenos días, mi admiración para Jesús María. Quiero complementar algo. David Sánchez Uriao decía que en su desarrollo o el desarrollo de un estado mental. Hay un autor que se llama Lawrence Harrington que escribe su desarrollo en un estado mental también, y tiene que ver esto con las dos concepciones, algo que ha planteado Jesús María acerca de la colonización, la imposición de la monarquía católica en un lado del continente de Latinoamérica, y el otro tiene que ver con la reforma protestante de Calvino y Lutero a Norteamérica, en de Inglaterra. Es importante, lo digo porque tal vez nosotros hemos cometido muchos errores desde hace siglos, y se hace énfasis a veces en los errores, pero hay que mirar también hacia el futuro. Quiero destacar aquí la parte de Falborda, lo que se plantea ayer, desde el enfoque, desde el cristianismo, desde las verdades bíblicas, y es un típico ejemplo que él vino a este mundo a servir. Vino a servir, a tratar de que los campesinos tuvieran tierras para trabajar, a tratar de que los estudiantes se preocuparan por resolver los problemas sociales, a procurar que la sociedad se preocupara por resolver las necesidades. Él resumía todo a través de su servicio en amor al prójimo. Es importante tener todo esto en cuenta, porque aquí está un auditorio muy joven. Los jóvenes son hijos en este momento, y qué mejor comienzo para proyectarse al futuro de llegar a ser esos funcionarios públicos, esos empresarios, esos trabajadores, esas personas, esos académicos que van a ser los referentes, ¿no? Ayer se nos mencionaba un poco el tema de la autoridad, el respeto a la autoridad, el respeto a nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Si respetamos a nuestros padres, vamos a respetar unas normas, unas leyes, vamos a respetar a los gobernantes que elegimos, porque los elegimos. La idea es que a partir de los jóvenes se vaya desaprendiendo. No todos los políticos son malos, no todos los empresarios son malos, no todos los empleados son deshonestos. Entonces las prácticas nuestras, a partir del ejercicio de unos absolutos morales, ¿cierto? Porque la teoría de relatividad se interpreta mal, entonces cada uno interpreta su verdad y termina esto convirtiéndose en un caos. Nadie respeta, entonces yo robo por los demás roban. No tenemos un referente importante como Falborda, un referente importante aquí como Víctor Negrete, que son referentes importantes que han venido a este mundo a servir, a poner su conocimiento al servicio, a aprender a compartir, y esa es la invitación. Tal vez a veces todas hemos sido víctimas del conflicto, de los despojos. Aquí cualquiera de nosotros tenemos algún antecedente de ese tipo, pero es importante también mirar escenarios donde si hay un sacerdote, 2 sacerdotes, 3 sacerdotes, 5 pastores, 5 iglesias que hacen cosas que no son referentes, que se salen de lo convencional y terminan haciendo disuadiendo a las personas, es importante que no nos privemos por los malos referentes, sino tener buenos referentes para no perdernos unos encuentros personales que podemos tener a partir de la práctica y de la aplicación de lo que planteaba Falborda, que en este caso era el servicio, el aportar a la sociedad, el aportar a partir de la economía, a las empresas, de explotar nuestros talentos, nuestros dones. En fin, esa es como el aporte desde mi visión de economista y por mi cosmovisión cristocéntrica. Tal vez el cristianismo no es una religión, es un modo de ser, es un estilo de vida, y es más que una lectura, es la aplicación de unas normas de convivencia, de unas normas de trabajo, de unas normas de cumplimiento de las leyes,
Ese era mejor. El planteo, y tienen que tenerlo claro los jóvenes, es que en otro documento nosotros permanecemos escribiendo. Planteamos relacionado con el escándalo, el debate que se presentó hace ya 2 años, con la caída del sistema bancario en los Estados Unidos, con la crisis mundial que existe a nivel de nuestro planeta, la crisis ecológica, la crisis alimentaria, el calentamiento global, el deterioro ambiental. Nosotros planteamos de que hoy todos estos elementos, todas estas crisis son el resultado del agotamiento, de la crisis en que ha entrado el modelo de civilización que nos impuso la cultura occidental, porque no ha resuelto los problemas y necesidades de los habitantes del planeta, porque con su afán de acumular dinero lo que ha hecho es destruir las bases, como dicen los indígenas de nuestra patria madre. Entonces hemos estado destruyendo el planeta, y si destruimos al planeta por el afán de lograrlo todo, de someter todo bajo el imperio del desarrollo capitalista, hemos resultado prisioneros y condicionados de ese modelo. O sea, es un modelo que ya fracasó porque no pudo darle respuestas a las necesidades de la población, no solamente de Colombia, sino de nuestro planeta. Ya sobrepasamos la barrera de los 7.000 millones de habitantes en el planeta. ¿Y cómo es posible de que 4.000 millones de ciudadanos del planeta estén hoy sometidos a la situación de pobreza, de miseria y de hambre en que se debate el universo? Entonces, hay que cambiar. Por eso decía ayer, el paradigma primero de la educación, segundo, recobrar la historia para poder implementar ese tipo de educación. Y repito, ahí está la grandeza de Orlando Falborda, que ya visionó desde hace 40 años cuál debería ser el modelo de civilización y de sociedad que tenemos que implementar en Colombia. Entonces, hoy la tarea de nosotros no es la de criticar el trabajo que hizo Juan Borda, sino de enriquecer ese trabajo. Esa es nuestra tarea. Entonces, no es que nos vamos a quedar lamentando porque a Falborda se le olvidó tal cosa. Si a él se le olvidó tal cosa, nosotros tenemos que implementarla. Y para eso es la investigación, precisamente para ver dónde están los vacíos de su propuesta política y de desarrollo social, para implementarla y ajustarla a la realidad histórica del momento. A manera de conclusión tenemos lo siguiente, más lo que a ustedes se les ocurra. Primero, le hemos propuesto al grupo semillero de Campanito que ingrese al semillero Orlando Fales, que está patrocinando el Banco de la República. Quisiera oír su opinión de inmediato. ¿Eso debo interpretarlo como qué? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Segundo, vamos a tratar de organizar, y ya manifestaron su complacencia, la Fundación San Martín, obviamente también el semillero, el Banco de la República y la Universidad del Sinú. Se abre el abanico para que ingresen otros, para impulsar un diplomado sobre investigación, acción participativa en Montería. Segunda conclusión, vamos a promover una reunión con los profesores de metodología de la investigación de las universidades
para que hablemos sobre eso y de cómo, cualquier sea el tipo de metodología que sigan, cómo debe ser más eficaz en su trabajo. Cuarto, es necesario promover la consulta al archivo Orlando Fals, que está en el Banco de la República, y el que tiene la Fundación del SINU y el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del SINU. Y también ya la última es las ponencias que aquí se presentaron. Todos los que tengan su correo electrónico deben recibirla en los próximos días.